Buenos días, ¿se escucha? Buenos días, profe, sí. ¿Se escucha o...? Sí, ya, qué bueno, Agustín, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Hay poquitos conectados. Pablo Cubillos, parece que no te ubico. Buen día, Pablo. Ah, ya. Voy a ver cómo le cambio el nombre entonces, ya, qué bueno. Qué bueno que me avises. Oye, con esta cosa quedó toda chascona. Ya, voy a cambiar el nombre acá, parece que se cambia aquí. A ver, y acá. Creo que es aquí. Renombrar. Yanis Campus, ¿cierto? Yanis, es Yanis Campus. A ver. Ah, ya. Ahí, listo. Ahí cambié el nombre. Ya, entonces no vamos a pasar la lista, obviamente, porque hay muy poquitos conectados. Pero voy a ir a mostrarles la plataforma para que veamos lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Más ratito, no sé si me puedes avisar, Yanis, para pasar la lista antes que termine la clase. ¿Me podrías avisar? Ah, ya, perdón, entonces no. Pero puedes escribirme para poder recordarlo nomás. Ya, espera un poco aquí. Vamos, voy a ir al curso. Y la verdad que no hay mucho cambio porque no alcancé a subir el último material, pero lo tengo listo ya. Hoy día estamos trabajando en la guía número 3 y vamos a empezar con la 4. Lo que pasa es que no la subí. No la subí porque tengo que arreglarla un poquito. Pero hoy día vamos a trabajar en esa, vamos a terminar la 3 y vamos a empezar la 4. ¿Ya? Y están todas las clases subidas. Hoy día sería nuestra clase número 8 de esta unidad. Y lo que vamos a hacer hoy día es terminar un poquito, vamos a hacer algunos ejercicios de cómo podemos encontrar la concavidad de una curva, de una función cuadrática, y después vamos a ver la intersección que la curva tiene con los ejes coordenados, ¿ya? Que sería la guía que sigue, la guía número 4. Esta unidad
tengo 5 guías, ¿sí? Después vendría la última, que sería la 5, que tiene que ver con el vértice y el eje de simetría. Y con eso terminamos. Una vez terminado, vamos a hacer un trabajo o una prueba en la plataforma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de ahora? Que ustedes vayan trabajando en la guía que ya le han entregado para que puedan ir completando las cosas que están ahí. Con eso completado y con esos ejercicios, ustedes van a poder resolver lo que está en la plataforma, ¿ya? La actividad que van a tener que hacer en la plataforma. Miren, nosotros estamos hoy día a 23. Yo creo que esta semana que viene yo termino con todo. Entonces, el martes 5 de octubre tendríamos esta evaluación. ¿Sí? El martes 5 de octubre tendríamos la evaluación de esta unidad. Entonces, voy a compartirles la pantalla de la guía número 3. Recuerden que vamos a trabajar en la 3, pero después nos vamos a cambiar a la 4, ¿ya? Aquí estamos, porque aquí yo no terminé de ver todo esto. Ya, estamos acá. Y en esta guía lo que estábamos haciendo era ver la relación que había entre la forma algebraica de la función y la concavidad. ¿Ya? En eso estamos trabajando en esta guía. Entonces, ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ya. Si alguno tiene dudas me puede preguntar. Y después vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Entonces aquí, cuando empezamos con esta guía, yo les mostré que la forma general de la función cuadrática es esta que está aquí en amarillo, ¿no es cierto? Esta es la forma general. Entonces, nosotros dijimos que esto tiene mucha relación con la ecuación cuadrática que vimos en la unidad número 3. Acuérdense que la ecuación cuadrática era así. ¿Sí? Esa era nuestra ecuación cuadrática, donde buscamos nosotros en esa guía los términos A, B y C. Y los pusimos siempre de este mismo color, ¿cierto? Buscábamos esos términos, dijimos que este término se llamaba término cuadrático, término lineal y término independiente. Voy a escribirlo acá. Este es el término cuadrático. Este de acá sería el término lineal. Y este es el término independiente. Todo esto lo vimos en la unidad anterior, unidad 3, ¿sí? Pero ahora vemos que nuestra función tiene la misma forma, ¿no es cierto? Esta es la ecuación y voy a bajar. Y la forma, voy a sacar esto para que me pueda mostrar bien. La forma general de la función es esta. Voy a dar un poquitito para que puedan ver la diferencia entre uno y la otra. Déjenme que lo borro
y lo vuelvo a escribir, ¿ya? La forma entonces de la función cuadrática es así. F de x igual a x al cuadrado más bx más c. Y acuérdense que, ¿qué dijimos? Bueno, que esta función tiene una variable de entrada, que en este caso sería la x, ¿sí? Y una variable de salida, ¿cierto? Que en este caso sería y. Y si ustedes pueden ver, esta forma es la misma que la ecuación. Están relacionadas entre sí. Están relacionadas. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos en esta guía fue lo mismo que hicimos con la ecuación cuadrática, encontrar el coeficiente de cuadrático, porque aquí también se llama cuadrático, el coeficiente lineal y el coeficiente independiente. Lo mismo que antes, ¿sí? Acuérdense que ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con esta función? Esta función es así, ¿sí? Con la variable de entrada x y la variable de salida y está entrando x a la función, ¿sí? ¿Y qué está haciendo con mi función aquí? La función está tomando al valor de entrada y lo está multiplicando por un número que llamamos a, y lo está elevando al cuadrado. ¿Se acuerdan que les dije que por esa razón esta se llama función cuadrática? Porque los números que entran los está elevando al cuadrado. Más b por x, todo esto está haciendo esta función, ¿sí? Más c. Entonces, ¿qué lo que hicimos nosotros? Fue encontrar valores, encontrar los coeficientes a, b y c aquí en esta actividad que hicimos. Aquí teníamos que encontrar esos valores. Entonces, por ejemplo, en la letra E, que no hicimos la clase pasada, aquí dijimos, ¿cierto? Que vamos a darle un espacio aquí. Vamos a hacer esto de aquí, a modo de repaso. Entonces, lo mismo que hacíamos antes con la función, vamos a hacer con esto. Aquí tenemos esta función que se llama de esta forma. Hola, ¿cómo están? Bien. Tenemos esta función y vamos a identificar a, b y c, ¿sí? Entonces, recordemos que el a es el que acompaña al x cuadrado, llamado término cuadrático. El b es el que acompaña a la x. Y si vemos aquí no tenemos término c. Entonces aquí a sería 2, b sería menos 5, y como no tenemos al c, aquí c sería 0. ¿Sí? Y vamos a hacer este último de acá. Vamos haciendo como un poquito de repaso. Vamos a hacer este. Aquí. Vamos a llenar este de aquí. ¿Sí?
Entonces tendríamos aquí, tenemos la siguiente función. Pregúntenme si tienen dudas en esta parte, ¿ya? Porque esto lo vamos a necesitar mucho después cuando trabajemos con el vértice y el eje de simetría. ¿Ya? Así que voy a estar mirando acá el chat para ver si tienen dudas, ¿ya? Entonces aquí tendríamos el término que va delante de la x cuadrada, sería el término a, y en este caso sería 1, ¿verdad? 1. El término b, que es el término lineal, sería este que está aquí. Viene con el otro lápiz, pero un poco. Este que está aquí sería el término lineal. ¿Sí? Entonces, en este caso sería menos 1. Y por último, el término independiente, no lo veo, sería 0, exactamente. Recordemos bien esto porque lo vamos a usar muchísimo, así que tenemos que aprender a encontrar bien los coeficientes, ¿ya? Ya, después de eso vimos la concavidad. Aquí. Hicimos como un repaso y dijimos que mi guía tenía un error en la guía anterior, pero ya lo rectificamos. Pero en definitiva, cuando la curva abre hacia abajo, se va a llamar cóncava, y cuando abre hacia arriba, se va a llamar convexa, ¿sí? Eso también lo vimos. Y aquí hicimos un recordatorio de cómo habíamos tabulado y graficado la función más elemental, o la que tabulamos y graficamos aquí. Y esa nos dio una curva convexa, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Catalina Espinosa. Desconozco solamente los nombres porque de rostro todavía no puedo. Entonces aquí hicimos este ejercicio que nos salió como bien largo, pero lo terminamos. Y pudimos graficar esta función. Entonces llegamos a concluir que íbamos a tener distintos tipos de funciones, ¿cierto? Unas que abren las ramas hacia arriba y otras hacia abajo. Se ve muy chiquitito. ¿Se ve bien? ¿Mm? ¿No? Ya. A ver, voy a tratar de agrandarlo. ¿Ahí? Sí. Sí, porque este debería reflejar como más parte del pizarrón, pero no sé por qué no lo podemos agrandar igual. Ya. Miren, veamos estas dos de aquí. Tenemos estas dos curvas. ¿Sí? Dijimos que la que abre hacia arriba se llama convexa, ¿cierto? Esta cosa me pica aquí. Qué desesperación. Esta se llama convexa. Y esta de acá, cóncava. Muy bien. Por lo menos los nombres ya los aprendimos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la relación entre esta expresión, esta es la expresión matemática, ¿sí? Acuérdense que una función se puede representar tanto matemáticamente a través de una expresión, a través de la curva y a través de la tabla, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la expresión matemática que corresponde a esta curva. Y por otro lado tenemos esta de aquí, en la expresión matemática que corresponde a esta curva de acá. Entonces lo que queremos ver es cuál es la relación que existe entre la gráfica que me resulta y la expresión matemática, ¿sí?
Entonces, así a simple vista, ¿pueden haber alguna diferencia entre una y la otra? El signo, ¿cierto? ¿Cuál signo? El signo de... Mire, esta la voy a escribir de nuevo porque se ve muy chica ahí. La voy a escribir acá arriba. ¿Sí? Espérenme un poquitito que la escribo acá arriba para que como que veamos bien de qué se trata. Me gustaría que se pudiera ver más. ¿Cómo se puede hacer eso? Como algo pero yo voy a aumentar de computador también. Sí, y mire, tiene que ir allá a donde está esta. Esta, ¿cierto? Ya, pero es que con eso agrando la curva, pero no agrando el cuadrado. Quiero agrandar el cuadrado. ¿Entiendes? A ver, le voy a preguntar al ministro. Porque la verdad es que y ahí dice que no sé. Robertito, ¿te puedes agrandar un poco la pantalla? Sí, ¿quiere algo? Voy a comprar. ¿Me traigo sándwich? ¿En serio? Ya. ¿De qué? ¿Jabón queso? Ya, pues sí, sí. Ya. ¿De paso? No, sí. Bueno, que quiera agrandar como ponerlo en lo mismo. ¿Cómo se llama que se? Yo traté de agrandar las curvas allá, pero se agranda esto. Pero mi idea es que ocupe más espacio. Creo que tenemos que ponerlo ahí. Sí, pues tendríamos que poner el dato más atrás. Ah, ya, eso es. Pero también un poquito. Ya. Ay, eso era. Sí, ahí yo creo que está mejor. Sí, sí, porque no se veía bien, se veía muy chiquitito el cuadro. Sí, está mejor. No sé si te puedes jugar con ese zoom que dice ahí abajo. Sí, sí, yo jugué con eso, pero se me agranda este espacio. Claro, se me agrandan las curvas, pero yo quería que se agrandara el rectángulo. Se ve mejor, ¿cierto? Ahí lo agrandé. Pero por ahí. Ahí se ve mejor. Igual puede entrar. ¿Sí? Igual puede entrar. Ahí. Sí. Ya. Ya, pero ahí estamos como se ve más clarito, si estaba muy chiquitito. Ya. Aquí tenemos las dos curvas, pero las voy a escribir aquí arribita. Por eso yo quería más espacio, porque así se ve mejor. Ahí se pueden ver mejor. Ya, esta de aquí tiene... Cualquier cosa pregúntenme de allá, que a mí se me olvida que tengo que atender a los dos estudiantes que están aquí y a los que están detrás ya. Se me olvida todavía, no estoy acostumbrada, pero ustedes me van corrigiendo, ¿ya? Entonces tenemos aquí g de x, esta se llama así. Menos 2x al cuadrado más 12x. Así se llama esta función.
Y esta de acá se llama f de x igual 3x al cuadrado menos 15x más 6. ¿Y por qué le doy importancia a esto? Porque en la prueba, en la PSU o PDT, que ya le han cambiado tanto los nombres, a ustedes les van a colocar curvas así y les van a preguntar cuál de estas expresiones algebraicas corresponde a la curva. O al revés, van a poner solo una curva y les van a poner varias ecuaciones y les van a preguntar cuál de ellas corresponde, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos identificar bien la curva, ¿ya? Entonces aquí, voy a borrar esto de aquí para aquí. Ah, esta parte del dibujo lo hice así, ya. Pero, miren, fíjense acá. Vemos la diferencia entre esta y esta. Y no sé si ven la diferencia entre esto. Porque miren, aquí tenemos el término cuadrático, que sería ese, ¿cierto? Y acá tendríamos ese. Recuérdense, el término cuadrático lo colocábamos con rojo. Después, el término lineal, en este caso sería 12 aquí, y acá sería menos 15, ¿cierto? Y por último, el término independiente, aquí sería 6, y aquí sería 0. Entonces, si pueden ver eso, vamos a ver estas otras dos de acá, para que ustedes vean y saquen sus propias conclusiones. Voy a bajar esto de aquí. Aquí como que ya está el trabajo hecho, ¿verdad? Están las curvas hechas. Ahí estamos. Entonces aquí tenemos nuevamente dos curvas más, en donde tenemos esta de aquí que se llama y igual menos x al cuadrado menos 2x más 8. Y esta se llama h de x igual x al cuadrado más 7. Entonces, podemos ver en esta curva de aquí, esta cóncava, ¿sí? Los términos. Término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y en la otra vemos término cuadrático, que en este caso sería 1, término lineal, que no lo tenemos, ¿cierto? Y por último el término independiente. Sí, sí. Eso es lo que quería que ustedes descubrieran por sí solos y ya lo descubrió usted. Eso es. Si se fija, esta de aquí abre hacia abajo, ¿cierto? Esta es cóncava. Y el término A, miren, fíjense en el término A. Vamos a solo fijarnos en el término A. Acuérdense que el A es el que va delante de la x cuadrada, ¿cierto? En este caso sería menos 1. Aquí el A, ¿cuánto vale? El término que va delante de la x, 1, exactamente. El que va delante de la x al cuadrado, ¿sí? Y acá arriba, veamos cuánto vale A. Aquí A vale 3. Y por otro lado, el A de acá vale menos 2. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos A positivo, la curva me dio hacia arriba, es decir, aquí sería convexa, ¿cierto? Aquí me dio A negativo y la curva es hacia abajo, ¿cierto? Entonces sería cóncava. Y si miramos aquí, tendríamos aquí el A es negativo y la curva
es cóncava, ¿cierto? Entonces la relación. Posición. Sí. Sí, pero podría ocurrir lo siguiente. A ver, y eso es bueno entenderlo porque de repente me escriben la ecuación desordenada. No se podría hacer que tuviera una función así. Menos 3x más x al cuadrado menos 1. Esa es función cuadrática, ¿cierto? Porque tenemos la variable de entrada elevada al cuadrado, pero aquí está desordenado. ¿Lo ven? ¿Sí? Pero aquí, ¿cuál es A? En realidad, porque yo podría pensar que es esta, ¿cierto? Porque es la primera. Pero la verdad que A la tengo que mirar siempre delante del x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, una forma como rápida es ordenar la ecuación. Colocar primero el término al cuadrado. Sería x al cuadrado. Después el término lineal. Menos 3x. Y después el término independiente. Ahí la dejé ordenadita. O sea que el término cuadrático siempre va al cuadrado. Sí. Pero no cuántica, ¿no? Sí, en la PSU aparece desordenada, ordenada, aparece de repente así. Mira, voy a mostrar otro ejemplo. Aparece así. Entonces, aquí ya descubrí que A vale, a ver, en esta que hicimos recién, esta y esta son la misma, ¿no es cierto? Y aquí A vale 1, ¿sí? No vale menos 3, ¿sí? Vale 1, vale 1. Porque el menos 3 es de la X. ¿Sí? El término, yo la A, ¿dónde la encuentro? Delante de la X al cuadrado. La B la encuentro delante de la X. Y el independiente es el que va sin X, el solito. Entonces aquí vale, A vale 1. ¿Sí? ¿Está claro eso? Por lo tanto, si A vale 1 es positiva, yo ya sé que mi curva va a ser así. ¿Sí? Entonces, teniendo la noción de cómo es mi curva, ya tengo un avance grande con respecto a poder encontrarla con otras. De hecho, siempre en la prueba van a poner unas dos positivas y van a jugar con eso, mitad positiva y mitad negativa, pero ya ustedes van a poder descartar alguna solamente teniendo este dato, ¿lo ven? Entonces, es muy importante este dato, saber que cuando la A es positiva, la curva me va a dar hacia arriba, ¿sí? Cuando la A es negativa, hacia abajo. Entonces, podría tener lo siguiente, fíjense, ¿sí? Podría tener esto, y se los voy a colocar para que ustedes lo vean. Esto podría pensar yo que no es una función cuadrática, ¿o no? Como que pareciera que no es, ¿o no? A ver, ¿qué piensan? La g de x que escribí recién. Me pareciera así mirándola que no es, pero fíjense, yo estoy aquí multiplicando un monomio por un binomio, ¿sí? Entonces esto, para saber, porque aquí hay un paréntesis, entonces yo no tengo mi ecuación ordenada como debería ser. Un término cuadrático, un término lineal e independiente, no tengo eso. Pero yo puedo desarrollar este paréntesis. Entonces, ¿cómo lo hago? Multiplico la x por x y después la x por 3. ¿Sí? Entonces me queda así. X por x, x al cuadrado. Signo más, porque tengo más por más, me queda más. X por 3, 3x. Entonces, esta sí es cuadrática. ¿Sí? Lo único que estaba sin desarrollar. Entonces, lo que yo necesito hacer siempre es dejar la expresión
término cuadrático, término lineal, término independiente. Siempre tengo que irme a esa forma. Y una vez que tenga la forma, ahí recién tomo las decisiones de mi curva. ¿Ya? Aquí entonces el A, ¿cuánto valdría A? 1. Entonces, como es positivo A, aquí A es positivo, entonces mi curva sería convexa, ¿sí? Hacia arriba. Eso significa ser convexa y convexa. Veamos otro ejemplo. Sí, podemos tenerla así. Y acuérdense que esto lo hicimos en las clases pasadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto era binomio por binomio? ¿Sí? Y este es como el más difícil que podríamos encontrar aquí. ¿Sí? No vamos a encontrar cosas más complicadas que esto en la prueba que van a tener ustedes, por si acaso. Ya no piensen que me van a preguntar una cosa bien complicada acá. Si tengo este binomio por este binomio, yo también podría pensar aquí no hay una ecuación cuadrática, ¿cierto? Pero sí lo hay, porque aquí tendríamos que multiplicar x por todo el binomio, por el binomio x menos 2, más 4, ¿sí? Por todo el binomio x menos 2, ¿sí? Estoy repitiendo esto de aquí, ¿sí? Lo estoy repitiendo aquí y aquí, ¿sí? Y aquí, estoy multiplicando por x y acá por 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría eso finalmente? X por x, x cuadrado, x por 2, menos 2x, porque tendría positivo por negativo, negativo ahí. Y ahora acá tendría 4 por x, 4x positivo, más por más, y 4 por 2 me da 8, positivo por negativo, negativo, ¿cierto? Todavía no está lista, porque aquí tengo que juntar términos semejantes. Entonces, juntamos estos términos semejantes, que sería este con ese son semejantes, porque tienen la misma letra, ¿sí? Que los acompaña. Entonces me quedaría así. X al cuadrado menos 2x más 4x sería 2x. Y por último el menos 8. Ahí recién tengo lista mi ecuación cuadrática en la forma que la necesito, ¿sí? Término cuadrático, término lineal y término independiente. Entonces aquí podría decir que A vale 1, B vale 2 y C vale menos 8. Pero para saber la concavidad, ¿cuál de estos tres, A, B, C, es el que me sirve para poder saber la concavidad de la curva? El A, ¿verdad? Entonces, en este me tengo que fijar. Exactamente, sería convexa. Nuevamente. Porque aquí el A me resultó positivo. Nuevamente. ¿Sí? Cuando es negativo es cóncavo. Sí, es cóncavo. Vamos a hacer unos ejercicios ahora para identificarlo, pero aquí yo les había puesto esos ejemplos, ¿sí? Miren, vamos entonces. Observando entonces el signo del término cuadrático, puedo saber cómo es mi curva, ¿sí? Si es cóncava o convexa. Entonces, cuando las ramas abren hacia arriba, ¿cómo es el signo de A? Cuando las ramas abren así, el signo de la A, ¿es positivo o negativo? Estamos aquí
positivos, ¿verdad? Porque aquí estoy diciendo que abren hacia arriba. Si digo que abren hacia arriba, significa que la curva es así, ¿no es cierto? Cuando digo que las ramas abren hacia arriba, estoy diciendo eso. Es convexa. Es convexa aquí, pero aquí me preguntan, ¿cómo sería el signo de A positivo? ¿Sí? Entonces, cuando el signo de A es positivo, las ramas abren hacia arriba, sería una curva convexa. Y por otro lado, cuando abren hacia abajo, es negativo. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo estás, Martín? Aquí es cóncava. ¿Sí? Entonces, ¿entendemos la relación que hay? Ya, vamos a hacer aquí unos ejercicios. En esta actividad vamos a identificar la concavidad de cada una de las curvas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por la número 1. ¿Cómo es la concavidad? Aquí convexa. Vamos a hacer la curvita, ¿ya? Vamos a colocar así. Pero eso significa que es convexa, ¿cierto? Solo mirando la expresión matemática ahora. Solo mirando la expresión matemática yo voy a saber si la curva es para arriba o es para abajo. Y eso la verdad que me va a ayudar demasiado cuando quiera identificarla y compararla con otras, ¿ya? En esta de aquí, en la número 2, ¿cómo sería la concavidad? También convexa. A ver, por acá no están participando mucho. María Fernanda. Y en la número 3, cóncava, ¿cierto? Sería hacia abajo. En la 4, cóncava también. Digan que pueden cambiar las letras de la variable independiente, eso se lo expliqué también, podría cambiar, pero aquí lo importante es que estamos viendo cómo es la concavidad. Y en la número 5, convexa. Y la última sería... ¿sí? Entonces, solamente mirando la expresión matemática yo puedo llegar a esa conclusión. Entonces aquí, la concavidad, entonces, aquí está el resumen de todo lo que hicimos, ¿sí? Tenemos en el lado izquierdo la concavidad hacia arriba, que se llama convexa, donde el coeficiente A es positivo, ¿no es cierto? Aquí está diciendo que es positivo A mayor que 0. Y la otra se llama cóncava, donde el signo A es negativo. Vamos a cerrar esta guía porque ya terminamos de ver esto y vamos a pasar ahora a la intersección con los ejes coordenados, ¿ya? Yo esta no la tengo terminada, así que no se las voy a mostrar todas. No la tienen ustedes ahí en la hojita, entonces esto sería bueno que copiaran, por lo menos para que puedan entender lo que vamos a hacer, pero porque no la subí esta guía, ¿ya? Pero la voy a subir prontito. Ya, primero, vamos a dibujar una curva en el plano cartesiano y vamos a ver algunas cositas ahí. Voy a dibujar cualquiera, ¿ya? Vamos a ir entonces a el plano cartesiano. Vamos a agrandar esta cosita un poco. Ya. Vamos a trabajar un poquito aquí en el plano cartesiano porque quiero mostrarles algunas cosas.
Entonces yo voy a dibujar aquí una curva, ¿sí? Voy a dibujar cualquier curva. Esto es solamente para que podamos entender. Voy a dibujar esta curva, a ver. X elevado al cuadrado. Más 3. Ya. Ahí dibujé una curva. ¿Se fijan? No dibujé la misma que hicimos al principio, que tenía su vértice acá en el punto 0,0, ¿cierto? Ya. Y tratemos de recordar un poquitito. Teníamos al eje X. ¿Cuál era el eje X? No, estoy creando un deslizador. ¿Cuál sería el eje X acá? El que está horizontal. Ay, me dibujó una recta, no hay que ver. Solamente quiero colocarle el nombre. El eje X es el horizontal, ¿no, Martín? ¿Sí? Tratemos de recordar, porque esto de entender bien dónde va cada cosa, me va a ayudar mucho después a identificar alguna curva, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, chicos, de verdad que es importante. Entonces, vamos colocándole los nombrecitos. Ahí tendríamos el eje X, que es siempre el eje horizontal, la variable de entrada de la función, y por otro lado tenemos el eje Y, ¿cierto? Que sería el eje vertical y que corresponde al punto de salida. Ahí tenemos ya identificado dónde va cada uno. Y tengo esta curva que acabo de escribir aquí, es esta que aparece acá escrita. ¿Sí se alcanza a ver o es muy chiquitito? ¿Se ve? Ya. Gustaría como agrandar un poco la ventana, a ver si no me acuerdo cómo se hacía eso. Aquí, tamaño de la letra. La vamos a agrandar un poco ahí. Ahí. Ahí se ve un poco mejor esta curva que está aquí, esta que está acá arriba, pintadita, corresponde a esta curva, ¿sí? Según todo lo que vimos en las clases pasadas, ahí la barra me molesta mucho. ¿Dónde estaría el eje de simetría? A ver, repasemos un poco. Al medio, ¿cierto? Recordemos que el eje de simetría es una recta o es un punto. Una recta, muy bien. Entonces tendríamos que, aquí tendríamos al eje de simetría, ¿cierto? Voy a tratar de ver, a ver si es que la puedo hacer acá. No sé si la dibujé. Porque... ¿Sí? Ah, ya. Ah, quedó eso. Entonces la dibujé mal. Eso dibujé mal porque dibujé una horizontal, no dibujé una vertical. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a dibujarlo desde acá, una recta. ¿Lo saco? Ya, bueno, lo vamos a sacar para que no confunda. Esta, ¿cierto? Ya. La vamos a sacar mejor porque no quiero que les confunda eso. Ya.
Vamos a hacerla de acá. Vamos a dibujar desde acá una recta. Aquí. Allá. Ahí tendríamos una recta, ¿sí? Y sería esta que apareció acá. Le puse igual 0 delante, pero no sé por qué no... También por el paréntesis de la... Sí, no sé qué hice. Ya. Ah, exactamente. Exactamente, por eso es. Ya. La vamos a pintar rojita, ¿ya? La vamos a pintar rojita para que como que se note un poco más. Ya, ahí tendríamos nuestro eje de simetría, ¿cierto? ¿Y dónde estaría el vértice ahora? A ver, Martín. Tratemos de recordar que el vértice era un punto de intersección, ¿no es cierto? ¿Dónde? En el 3, ¿sí? Pero ese es el 3 de la I. Entonces, si yo lo quiero escribir, ese punto, tengo que escribir lo siguiente. Porque para que me dé ese 3, recuerden que tenemos que tener siempre un punto de entrada y uno de salida. Entonces, ese 3 es la salida, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir 0,3. 0,3. Y ahí apareció el puntito. El 0,3 corresponde a ese punto de ahí. Ay, me pica la garganta. No tengo el COVID. No lo tengo. Gracias a Dios que no tengo. No, es que me empieza a picar después de que hablo mucho. Me está tomando el mismo. Perdón, chiquillos, toda esta cosa. Y ustedes no opinan nada. Estoy contagiando a todos esos compañeros acá. Ya. Entonces aquí tendríamos el punto 0,3, ¿verdad? Ya. Ese sería el vértice entonces. Ahí. Uy, se me está creando otra. Vamos a eliminar eso. Esa recta que está ahí, no estoy haciendo nada con ella, por si acaso. La vamos a eliminar. No, ahí eliminaría el punto C. Ahí ya. Quiero eliminar eso. Esto no tiene nada que ver, esta recta H. Y ahí está. Entonces tendríamos el punto, el vértice estaría en el 0,3, ¿cierto? Y el eje de simetría sería esta recta rojita. Ahora, ¿qué quiero que puedan entender? Miren, voy a hacer otra curva. A ver si ustedes ven la diferencia entre una y la otra. Ya, ahora estamos tratando de entender la intersección con los ejes, ¿ya? Voy a dibujar otra curva para que vean la diferencia entre una y la otra. Y la voy a dibujar muy parecida a la que hice. Voy a llamarla F2. Y esta voy a hacer lo mismo. Esa se llama x al cuadrado más 3. Pero aquí voy a escribir x al cuadrado menos 2. ¿Ya? Para que veamos qué pasa. Entonces, x al cuadrado menos 2. Y me resultó esa de ahí. Esta de color naranjo. ¿Sí? Esa de color naranjo es esta, la segunda, o color medio rojo. ¿Sí? Muy parecida a la anterior, pero si se fijan, me quedó en otra posición el vértice. Uy, otra vez se me disparó esta cosa. Es que tengo que apretar un botón aquí para que no se me dispare. Voy a eliminar estos puntitos, así que esperen un poquitito que los borro para que no estén molestando ahí, ¿ya? Ya. Ahora entonces voy a correr la curva y este B tampoco, yo no lo hice, no sé por qué, lo hice por ahí, pero ahí tenemos. Entonces, ¿cuál sería el vértice de la
naranjo, naranjo. ¿Sí? ¿Cuál sería el vértice de la naranjo? 0, menos 2. ¿Sí? Mira, aquí lo voy a escribir. 0, menos 2. 0, menos 2 sería el vértice de esta. Esta siempre los vamos a colocar, el vértice, les dije que lo íbamos a poner siempre de color amarillo, ¿ya? Solo para que tengamos una noción. Entonces salió con el vértice corrido. Pero si ustedes se fijan, la verde está intersectando. Acuérdense que les dije cuál era el concepto de intersección, ¿cierto? Que si yo me paro en la esquina de Tucapel Jiménez con la Alameda, justo en ese punto yo estaría en la intersección de las dos calles, ¿cierto? Y es como que las dos calles pasaran por encima mío, las dos, ¿cierto? La Alameda y la Tucapel. Y yo estoy justo ahí y pasan las dos por mí, ¿no? Aquí pasa lo mismo. El punto, el vértice, está ahí, quietecito, pero está pasando por él tanto la curva, ¿sí? Esta está pasando por el vértice y tanto el eje de simetría. Los dos están pasando por él, ¿sí? O sea, el vértice es parte de la curva como es parte de la recta. ¿Se entiende eso? ¿O no, Martín? Más o menos. Porque cuando yo me paro ahí en la esquina, yo voy a ser parte de la Alameda va a estar pasando por mí, y Tucapel Jiménez también va a estar pasando por mí, ¿cierto? Porque estoy justo en la intersección de las dos. Entonces el punto también es parte de la curva como es parte del eje de simetría. Pero aquí yo estoy mirando que esa intersección está dándose en el eje Y. ¿Lo ven o no? Recordemos que dijimos que el eje Y es el azul, se me fue la letra para allá. Aquí tenemos al eje Y. ¿Sí? Y este punto A que está aquí, está pintando, pero no debería estar. Pero si miramos, la curva verde intersectó al eje Y, ¿en cuál punto? En el 0,3, ¿cierto? ¿Sí? Y la otra intersectó en el menos 2. Miren, vamos a hacer otra, para que ustedes, yo quiero que ustedes lo discutan, ¿sí? A ver qué pasaría si ahora hago otra curva. Muy parecida a las anteriores, pero vamos a escribir ahora x al cuadrado, y díganme ustedes un número. A ver. Menos 5, ya. Vamos a escribir menos 5. X elevado al cuadrado menos 5. Y me quedó la morada, ¿sí? Voy a bajar para ver dónde fue que intersectó al eje Y. ¿Dónde lo intersectó? En el menos 5. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, la morada intersectó al eje Y en el menos 5, la naranja intersectó al eje Y en el punto menos 2, y la verde en el punto 3. ¿Qué tendrá que ver la relación esto con eso? ¿Lo pueden ver o no? ¿Qué conclusión pueden sacar de eso? Tienen nomás cualquier cuestión, si nos equivocamos, las equivocaciones sirven mucho, de verdad que sirven más que las cosas que nos salen bien, porque cuando nos equivocamos, aprendemos mucho más. Tiren nomás cualquier cosa. ¿Qué creen? Y voy a dibujar el puntito. Ahí.
y que justamente sería como el vértice. ¿Ya? Tiren cualquier cosa, a ver, díganme, ¿qué piensan? ¿Tendrá alguna relación? Por allá, chiquillos, ustedes también pueden opinar. Y borra el punto. Cualquier cosa nomás. ¿Le ven alguna relación o no? ¿Ven que hay alguna relación? ¿Ya? ¿No? ¿Y tú, Martín, no ves nada? Ya, tenemos cualquier cosa nomás, si no me voy a enojar ya. Sí, son todas convexas, buena, buena. Sí. Porque teníamos el A aquí es positivo, ¿cierto? Pero como a mí no me interesa ahora si es, Cuando la X está negativo pasa a ser cóncava. claro, vamos a dibujar una cóncava, ¿ya? Vamos a dibujar una cóncava porque aquí la verdad que no quiero que me den todas convexas. Así que voy a dibujar una cóncava. Y para que me quede cóncava, ¿qué debería pasar? Exactamente, muy bien. Entonces vamos a dibujar una menos x elevado al cuadrado. Miren, al tiro salió. ¿Sí? Pero le vamos a colocar, ¿cuánto le ponemos al lado? Un número positivo, un número negativo, más 3. ¿Cuánto? Ya, más 7. Pongámosle más 7. Y miren. ¿Sí? Pero miren, ¿qué pasó? Ya me dio cóncava porque tú elegiste una cóncava, ¿cierto? Pero ¿por qué habrá cortado en el 7? El número lo dictó él. ¿Sí? Él dijo que le pusiéramos más 7. ¿Por qué será? ¿Sí? Porque al ser cóncava Miren, no sé si se fijan en este numerito. En este. El 3. Ya. El A tiene que ver con la concavidad, ¿cierto? ¿Sí? Que es el que va delante de la x al cuadrado. Ya, ahí estamos claros con eso. Pero ahora fijémonos en este número, el que está acá, que sería el término independiente. ¿Se acuerdan que el término independiente era el C? Ya, este sería el C. Aquí C vale 3, ¿cierto? Y la curva, ¿dónde cortó al eje Y? Mira, esta es la curva de la primera. Esta es la f de x. ¿Dónde cortó? En el 3. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Luego tenemos esta de aquí. Voy a borrar esta, solamente fíjense en la verde. ¿Sí? C vale 3. Y acá corta en el punto 3 en el eje Y. Ya, borro la verde y ahora coloquemos la naranja. La naranja C vale Hola, buenos 2. días. Sí. ¿Y dónde corta esta que está en el eje Y? En el menos 2. Entonces, ¿se fijan la relación ahora? Para cortar con el eje Y tiene que ver con la C. La A tenía que ver con la concavidad y la C tiene que ver con el corte con el eje Y. ¿Sí? Miren, veamos la otra. La morada. ¿Cuánto vale C en la morada? Menos 5. ¿Dónde corta en el eje Y? En el menos 5. Y pusimos una cóncava aquí, ¿cierto? ¿Cuánto vale C aquí? 7 positivo. ¿Dónde corta en el eje Y? En el 7.
Mira, hagamos otra. Díganme ustedes dónde quieren que corte una curva, que corte en algún punto. Díganme cualquier punto. Eso dice que la maestría, Ya pongamos una curva, menos X, cuadrado. ¿Y dónde quieren que corte? Pongan un número menos 4. Ya, pongamos menos 4. O sea, estoy diciendo que C vale menos 4. ¿Dónde se me fue? No está dibujada. Está dibujada la otra y esta no está pintada. Ahí está. Es cóncava porque A vale menos 1. Y corta al eje Y en el punto menos 4. Porque ¿cuánto vale C aquí? Menos 4. ¿Lo ven? ¿Sí se entiende o no? Entonces, la concavidad tiene que ver con el término que va delante de la X al cuadrado, el término cuadrático. El corte con el eje Y tiene que ver el C, ¿cierto? Entonces, esa es la relación. C me va a indicar el corte con el eje Y. Mire, pongamos otra distinta, porque aquí puse una muy parecida entre ellas, pero voy a poner una cualquiera, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner X al cuadrado, y vamos a poner menos 2X, como recién, y ahora el voy a colocar otro número. A ver, díctenme un número que quieran, para que la curva corte el eje Y. Ya, 15 positivo. Ya, vamos a poner 15 positivo. Y listo, puse. Pero no se ve, ¿no es cierto? Tendría que estar, si digo que es 15 positivo, tendría que irme por el eje Y hacia arriba, ¿cierto? Y voy a buscar. ¿Y la ven ahí? Pero fíjense aquí. No, el eje Y. Mire, este es el eje Y, ¿cierto? Porque ahora el vértice no lo puse sobre el eje Y. ¿Se entiende? Porque no puse una... ¿Te fijas que la diferencia con esta otra? Tiene menos 2X. Claro, esta otra... Profe, Estaba justo en el eje Y. Pero sin embargo aquí... profe, El eje de... Dígame. disculpe, es que no la escucho muy bien. No ¿No sé me si es que escucha? soy yo, Todo el o rato. sea, no sé. Es que se escucha así como entrecortado. Es que una compañera tiene el micrófono prendido, A ver, entonces se escucha espérate. eso. Ah, Ya no tiene micrófono también. No me diga que todo el rato no... Ay, ¿qué pasó? No, fue un rato nomás. Ahí sí. Yo no los escucho a ustedes bien, los escucho bien lejos. A ver, espérame, déjame devolverme para Ahora sí, allá. profe. Ahora sí, profe, no se preocupe. No, si me preocupa, pues si tienen que escucharme, ¿cómo no? no, No, si se profe, escucha. ahí está bien. Sí, pero es que esto me lo escribió de antes, que ahora me están diciendo que no me escuchan. ¿Ahora me escuchan ahora? Es que saben que profe. yo Sí, tampoco lo profe. escucho bien. Sí, pero ellos no me escuchan bien y yo a ellos tampoco los escucho bien. A ver, escríbanme acá, chicos, si me escuchan, por favor. Si ahora escuchan. Ah, ya, Eric. Oh, que pensé que tenía alguna conexión mal hecha con esa cosa, porque la estoy conociendo recién cómo se conecta con el compu. Ya, gracias, Agustín. Yo a ustedes no los escucho bien. No sé por qué razón será. A lo mejor yo tengo un problema acá. Pero si ustedes me escuchan a mí,
Perfecto, porque ustedes me pueden escribir en el chat, ¿ya? Entonces, ¿me están entendiendo lo que estoy haciendo, chiquillos, allá? ¿Ustedes? Ya, María Fernanda, gracias por contestarme. Ya, qué bueno que me entiendan. Porque la verdad que aquí tienen que hacerme preguntas y gritar nomás, porque yo no voy a saber, ¿ya? Sí, gritar nomás, patalear, todo. Ya, entonces, ya, voy para acá, espérate, ¿sí? Ya. Ah, ya, ahí. Bueno, si ustedes me han enseñado a hacer toda esta cosa. En serio, sí, he aprendido por ensayo y error. Ya. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo importante aquí en esta curva? Salió corrida, ¿sí? Porque el eje de simetría aquí no está justo en la Y, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con el menos 2 que le puso. Sí, porque claro, el término B se corrió, ¿no es cierto? Entonces la curva ahora, el eje de simetría no va a estar sobre... ¿Pero dónde está el eje? ¿Dónde estaría el eje? A ver, ¿Qué número está? Martín, ¿dónde estaría el eje? Según este dibujito de aquí. En el 1. El eje de simetría, acuérdense que es una recta, ¿cierto? Y tendría que pasar justo por la mitad de la curva. Está en el 1. Tendría que pasar aquí, ¿o no? Sí. Ya vamos a dibujar una recta ahí. Para que la veamos. Entonces la voy a dibujar ahí. Y justito que pase por ahí. Ahí. Ahí la dibujé. Y ese sería el eje de simetría de esta curva. Entonces el eje de simetría no tiene por qué ser siempre el I, ¿sí? El eje de simetría va a ser una recta que puede ser el I, pero puede irse corriendo. Pero va a ser siempre paralela al eje I. ¿Sí se entiende lo que es paralelo? Paralelo son dos rectas que no se juntan jamás, ¿sí? Por ejemplo, esta calle con la que viene allá, se llama allá, no me acuerdo el nombre de esa que viene, son paralelas, ¿sí? Ya, entonces, siempre el eje de simetría va a ser paralela al eje Y. En este caso, me resultó esta recta. Entonces, el vértice aquí estaría por aquí, ¿no es cierto? Ahí. Está ahí. Ya, pero aquí lo importante es que quiero ver, no el vértice, quiero ver donde la curva cortó al eje Y. Recordemos que este es nuestro eje Y. A ver si me dispara esta cosa. Yo los borro porque no tienen nada que ver de intruso aquí, no me hacen. Quiero ver esto, miren. Aquí tenemos el eje Y, ¿verdad? Es esta recta. Entonces quiero ver que mi curva está tocando el eje Y. ¿En qué punto lo está tocando? En el 15. ¿Sí? ¿Y cómo es mi ecuación? ¿Cómo es el C? 15. ¿Lo ven? Entonces, no importa la curva que sea, el C siempre va a corresponder con la intersección en el eje Y. Dicten otra ecuación, cualquiera. Ya, este 6, vamos a escribir ahora una cóncava, menos x al cuadrado, menos 7. Aquí viene lo importante, ¿cierto? Estamos diciendo que C vale menos 7. Entonces vamos a escribir menos 7. ¿Dónde se me perdió el menos? Aquí. Ahí. Y listo. Entonces,
como tú dices, menos 7, tendría que bajar para ver si es que realmente me resultó una curva así. Vamos a ir para allá. Vamos a bajar. Y la tenemos por acá. Ya estamos como muy clarita, la vamos a poner más oscura. Sí. Pero se alcanza a ver o no, sí, se alcanza a ver. Pero si se fijan aquí, no me importa el vértice, ¿cierto? Nuevamente. Y el eje de simetría va a quedar como por acá, entonces va a ser como más complicado el eje de simetría. Pero lo importante aquí es la curva donde quedó cortando al eje. ¿Sí? En el menos 7. ¿Sí, Martín? ¿Entienden el concepto? C, entonces, el C corresponde a la intersección con el eje Y. No sé si eso... Dicten otra ecuación para que vean y veamos que puede ser cualquiera, ¿cierto? Porque aquí nos dio justamente una ecuación cóncava, ¿no es cierto? Entonces puede ser cóncava, puede ser convexa, pero lo que me importa ahora es donde toca la curva al eje Y, ¿sí? Ya. Entonces, por ejemplo, a ver la última, ya estamos en la hora. Ya. Pero parece que entendieron, ¿sí? Ya. Voy a ir ahora a la lista para que no nos quedemos sin la lista. Me contestan, chicos, sí, como rapidito porque me atrasé. Me contestan ya. Estamos acá. Uy, pero ¿por qué está pasada la lista? ¿O yo me equivoqué? La primera hora. Esta es la primera del día 20, ¿cierto? Y está pasada la lista. Porque este es el curso de ustedes. No sé qué pasó. No, pues no la pasé. Ya, dejémoslo así, ¿no? Entonces. Sí, Janice, eso estaba justamente viendo la lista, pero no sé por qué está rayado aquí. A ver, Janice, déjame ver que con que los tenga ustedes presentes. Aquí no te tengo presente, ¿no? Ya. Debe haber habido un error acá, pero Janice te dejo presente, ¿ya? ¿Quién más? León. Claro, tampoco estás presente. Ya. Espera un poquitito que aquí. Ahí estás presente, Bárbara. Y Catalina Espinosa. Tírenme al tiro, los veo ustedes. Ya está Catalina presente. Y Carolina, no, Constanza, perdón. Constanza. Constanza Martínez. Ya, y por allá, díganme quién está presente. Agustina Acevedo. Ya, Agustina, al tiro. Te pongo aquí presente. Tú parece que estás acá abajo, ¿no? Por aquí, sí, aquí. Ya me sé como todas las ubicaciones de cada uno. Ahí estás presente, ¿ya? ¿Y quién más? María Fernanda. Acá María Fernanda, ya te encontré. Y estás presente, María Fernanda. Eric, al tiro, Eric. Eric Morris. ¿Ustedes se conocen del año pasado? ¿Ustedes entre ustedes? ¿Un poquitito? ¿Sí? Ya. No me falte nadie. Agustín, Eric, Janis, ya.
Ya, regalando. ok. Ya, entonces me la entregan. Esta es la 4, sí. Esta es de la unidad 4. Esta es la última. Ya tenemos casi todas las notas. Ya se las voy a mostrar. Nos despedimos entonces, chicos. ¿Ya? Nos vemos la Chao, próxima profe, que esté clase. bien. Y para la próxima, participen más para saber qué están aprendiendo, ¿ya? Nos Profe. vemos. Chao. Chao, profe.